Saludos, amados hermanos, bienvenidos una vez más a un tiempo de estudio en la palabra. Estamos estudiando el libro de Mateo y como siempre les recomiendo tenga a mano su Biblia, material para escribir, para tomar notas. Hay cosas que posiblemente quiera anotar y posteriormente revisar. Y pues como siempre comenzamos pidiéndole a nuestro bendito y amado Dios que nos guíe en este tiempo de estudio. Padre, gracias por la oportunidad de acercarnos a tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella es guía para nuestro caminar. Ayúdanos, Dios, por medio de tu Espíritu Santo, a recibirla en nuestra mente y en nuestros corazones. Y sobre todo, Señor, guíanos a ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estábamos estudiando la vez pasada el Evangelio de Mateo. Ya habíamos visto en las dos primeras lecciones el capítulo 1. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 2 en esta tercera lección. Y vemos que en el capítulo 2, los primeros dos versículos nos dice el Evangelio de Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mateo es el único de los cuatro evangelistas que menciona el episodio de los magos. Sabemos que los cuatro evangelios se complementan. Es como cuatro personas viendo los mismos hechos, pero desde distintos ángulos. Por eso verá que hay cosas que se repiten y hay cosas que no se repiten en los distintos evangelios, porque cada uno está siendo guiado por el Espíritu Santo a enfatizar algunas áreas y en otros casos otras áreas de la vida del Señor Jesucristo. Por eso en el caso de Mateo tenemos aquí un episodio que no vemos en otros pasajes, pero otros evangelios. Pero comenzar diciendo que Mateo parte del hecho de que Jesús nace en Belén de Judea. Sabemos que José y María eran de Nazaret, de Galilea, que queda al norte de Israel. Belén está al sur, en el centro más bien, al sureste de Jerusalén, una pequeña población a unos cuantos kilómetros de Jerusalén. Y es allí donde va a nacer el Señor Jesús. Pero ¿qué hacían José y María en Belén? Pues el Evangelio de Lucas, por eso es importante complementar la información de los distintos pasajes de la Escritura. El Evangelio de Lucas, en Lucas 2, 1 al 7, nos dice que ellos se tuvieron que trasladar de Nazaret, que era su ciudad de residencia, a Belén de Judea. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el emperador romano Augusto César, en aquel tiempo Roma había conquistado la región de Palestina, el emperador romano había dictaminado que se censara, y este censo está bastante establecido en los anales históricos, ocurría cada 14 años, que se censara a toda la población en las distintas provincias del imperio. Y no necesariamente todos se hacían a la vez, no es que había un día del censo, se censaban y eran varios días y en distintas regiones se podía hacer en diferentes momentos, pero todo el mundo tenía que ser censado. ¿Por qué? Porque eso le interesaba al emperador romano para los impuestos. De tal manera que José y María tienen que cumplir con esta orden y tienen que trasladarse a Belén, porque Belén era la ciudad de su ancestro más notable, David, y cada quien tenía que ser empadronado en la ciudad donde residía su familia troncal. Por eso ellos se trasladan a Belén, y en Belén le acontece a María los dolores de parto. Y nace Jesús en Belén. Pero eso no es por casualidad, eso no es por el capricho de un emperador romano, porque los hombres toman decisiones, pero Dios está detrás de esas decisiones, porque había una palabra que estaba dada 700 años antes por el profeta Miqueas, contemporáneo del profeta Isaías. Miqueas, allá en el capítulo 5, verso 2 el profeta Miqueas dice así. Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, Belén fructífera, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, es decir, el Mesías, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, porque el Señor Jesús no tiene su origen en Belén, ahí nace físicamente como hombre, pero Él es eterno. Por eso dice el Evangelio de Juan que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo es eterno, se hace hombre en Belén,
en un momento de la historia. Y ahí nace en Belén. Y dice el Evangelio de Mateo que en los días del rey Herodes. El Herodes que menciona aquí Mateo es Herodes llamado el Grande. Este no era judío, era idumeo, es decir, de la región de Edom. La región de Edom, el reino que desciende de Esaú, estaba el hermano de Jacob, al sur del Mar Muerto. Y esta región, en el tiempo de los romanos, de Edom pasó a llamarse Idumea. Y de allí era Herodes. ¿Por qué? Porque cuando los romanos conquistan este territorio, el padre de Herodes había ayudado a los romanos. Y por tanto Herodes va a ser un aliado de los romanos. Y lo van a nombrar rey cuando ellos conquistan, rey de Judea. Aprovecho para decirles que va a haber un link en la parte que pueden buscar en la parte inferior del video, en donde podrán accesar a algún material que les vamos a estar facilitando, en este caso el de la genealogía del rey Herodes. ¿Por qué es importante no confundir los tantos Herodes que va a encontrar en la escritura? Aquí en Mateo 2 tiene a Herodes el Grande, el hijo de Antípater, prácticamente el fundador de la dinastía herodiana, y que va a ser el que va a reconstruir el templo de Jerusalén. Él va a tener varias esposas. De una de ellas, que se llamó Marián, tuvo a dos hijos, Alejandro y Aristóbulo, que los mató. El tipo estaba loco, mandó a matar a sus hijos porque les tenía celos, pensaba que le querían quitar el reino. Pero de uno de sus otras esposas estaba la llamada Maltase, de ella tuvo un hijo Arquelao, que es el que le va a suceder en Jerusalén. Y que en Mateo 2 vamos a ver que cuando José y María regresan de Egipto, se van hacia Nazaret porque reinaba Arquelao, el hijo de Herodes. Y también va a tener otro hijo con Maltase, que es Herodes Antipas, que se va a ser tetrarca de Galilea. Y ese es el Herodes que va a estar en el juicio al Señor Jesucristo. Es el Herodes al que Poncio Pilatos le manda al Señor Jesucristo. Ese era hijo de Herodes el Grande. Y va a haber otro Herodes, hijo de Herodes el Grande, con una tal Cleopatra de Jerusalén, no la de Egipto. Y este se va a llamar Herodes Filipo, al que Herodes Antipas le va a robar prácticamente la esposa, Herodías, que tenía su hija Salomé, y que por eso viene el tema de el crimen contra Juan el Bautista, que lo condenaba a Herodes. Pero hay otro Herodes, Herodes Agripa I, hijo de Aristóbulo, uno de los hijos que mandó a matar a Herodes el Grande. Y ese Herodes Agripa I es el que vamos a encontrar en Hechos 12, que manda a matar a Santiago y arresta a Pedro. Y un hijo de él es Herodes Agripa II, es el que va a estar en el juicio a Pablo, allá con Festo, en Cesarea, y ese aparece en Hechos 25 y 26. Entonces, como ven, es una cantidad de Herodes que usted se puede confundir. Este material podrá usted tenerlo en el link que aparece abajo del video para que no se enrede con tantos Herodes. El que tenemos aquí es Herodes el Grande, el que reconstruyó el templo. Y este hombre sabemos que va a morir el día 4 de abril del año 4 a.C. Eso lo sabemos por Flavio Josefo, el historiador judío en antigüedades. Establece que cuando muere Herodes el Grande, ocurre un eclipse de luna total que se ve en Judea. Y los cálculos, en esto sí, la astronomía nos ayuda, son exactos en evidenciar que el eclipse lunar completo que se ve en esta región ocurrió el 4 de abril del año 4 a.C. Por eso sabemos con bastante exactitud la fecha de la muerte de Herodes el Grande. Y ustedes me dicen, entonces, ¿cómo muere Herodes el Grande el año 4 a.C., antes que naciera Cristo? Porque es bien sabido que Jesucristo no nació el año 1. El cálculo del inicio de la era cristiana se hizo alrededor del año 525, cuando el Papa Hermidas mandó a que Dionisio, llamado el Exiguo, calculara el año de nacimiento de Jesucristo. En ese tiempo no se llevaban las cuentas en base a los años que llevaba de nacido Jesucristo. Se llevaba todavía el conteo conforme a la fundación de la ciudad de Roma, que fue fundada, según los anales históricos, en el año 753 a.C. Y se te decía el año 1 de la fundación de Roma, el año 100 de la fundación de Roma. Ese era el calendario de la época. El Papa Hermidas manda a Dionisio a que calcule el año del nacimiento de Jesucristo para, a partir de ese momento, en el año 525 de la era cristiana,
comenzar el conteo del calendario que llevamos en la actualidad. En ese tiempo el calendario juliano y después el calendario gregoriano. Pues bien, este tal Dionisio cometió un error, y hoy día eso es bien sabido, de entre 4 a 7 años. Un error bastante importante, por cierto, pero eso hace que realmente Jesucristo nace entre el año 4 al 7 antes de Jesucristo, porque en realidad hubo un error al calcular su año de nacimiento, y pues así se ha quedado el calendario hasta la fecha, y no vamos a meternos en esos temas. El hecho es que este Herodes va a morir en el año 4 antes de Cristo, por tanto Jesucristo nace probablemente entre el 4 al 7 antes de Cristo, y cuando él reinaba nace Jesús. Y vienen estos personajes de Oriente que dice Mateo, unos magos. ¿Y estos magos quiénes eran? Desde el tiempo de Heródoto, el historiador griego, se hablaba de un grupo de gente que llamaba una casta, que tenían conocimientos de los astros. Ellos tenían un conocimiento entre astrología y astronomía. Es decir, tenían un poquito de ciencia, pero andaban un poquito perdidos con el tema de la adivinación. De tal manera que este grupo de personas que se llamaban magos, mago es una palabra persa, que los griegos hubo una transliteración, es decir, se tomó la palabra tal como estaba y así la aplicaron los griegos, magos. Estos personajes hacían estudios de las estrellas, de los eclipses, de las fases de la luna, del ciclo anual, de las estaciones, con bastante ciencia, pero a la vez utilizaban todo esto con fines adivinatorios. Recuerde los magos en el tiempo de Daniel. De tal manera que estos magos tenían ese tipo de conocimientos, como repito, una mezcla entre astronomía y astrología. Y estas personas vienen de Oriente y vienen diciendo que han visto la estrella que les está anunciando el nacimiento del rey de Israel. ¿De dónde salen estas personas y qué conocimiento es ese? Pues ellos dicen que vienen de Oriente, porque su estrella hemos visto en el Oriente, es decir, estando en el Oriente nosotros. Al Oriente de Israel, si usted toma un mapa y se va hacia el este, ¿qué queda? Al este o oriente de Israel queda Mesopotamia, el actual Irak, donde estaba en ese tiempo reinando gente que venía de origen persa, del imperio persa. Ya por ahí había pasado Alejandro Magno, había destruido al imperio persa en el año 330 a.C. Después de él, uno de sus generales, Antíoco, fundó el imperio Seleucida, que después fue conquistado por los romanos. Ahora los romanos llegaban hasta el río Éufrates, de ahí para allá estaban los partos, pero toda esa cultura persa quedó allí, y estos caldeos, estos magos quedaron con ese conocimiento. Ahora, los judíos, cuando fueron llevados a Babilonia cautivos, muchos de ellos no regresaron. Usted puede leer el libro de Esdras y el libro de Nehemías y verá que no todos regresaron. Entonces muchos de ellos se van a quedar como parte de esa población con sus escrituras, con sus conocimientos, incluso con sus cultos, y van a enseñar a otras personas estos conocimientos de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Y es posible que algunos de estos conocimientos de los judíos que permanecieron en Mesopotamia llegaran a estos llamados magos, a estas personas que estudiaban las estrellas. Y había una profecía que debían conocer los judíos perfectamente, que está en el libro de Números, capítulo 24, verso 17, una profecía dada por Balaam. ¿Usted se acuerda de ese personaje, verdad? Bueno, en Números, capítulo 24, verso 17, dice: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. ¿Verdad? Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. De tal manera que esta profecía era tenida como una profecía mesiánica, que de Israel iba a levantarse un cetro, un rey. El cetro es símbolo de realeza, y eso se asocia con una estrella. Obviamente esto es un lenguaje figurado, pero pudo haber sido tomado literalmente por estos magos, y Dios utiliza todos estos recursos para guiar los pasos de los hombres. Y ellos esperaban una señal, una estrella que señalara el advenimiento del rey de Israel, en otras palabras, del Mesías. Esto es lo que se piensa pudo haber guiado a estos hombres a buscar un rey en Israel
por una señal en el cielo. Estos magos, como decimos, venían de tierras al este de Jerusalén, por lo que dice el verso 2, y perfectamente podemos pensar que se basaron en este tipo de profecías transmitidas por los judíos que permanecieron en Jerusalén más allá del año 539, que es cuando, antes de Cristo, que es cuando Ciro el Grande conquista Babilonia y libera a los judíos para que regresen a Jerusalén. Ahora, Dios estableció, por lo que entendemos aquí, una señal para que estos hombres llegaran hasta Jerusalén. No sabemos qué clase de señal. Ellos hablan de una estrella, por tanto tenemos que pensar que es una señal luminosa en el cielo. En eso se ha especulado mucho, se ha pensado en una supernova, que es esta estrellas que explotan y dejan ver una imagen muy brillante por aproximadamente semanas a meses en el cielo. Otros han pensado que se trató de la conjunción de los planetas Saturno y Júpiter, que ocurre cada 20 años. De hecho, habría ocurrido en el año 4 antes de 4 aproximadamente antes, no, en el año 4 antes de Cristo. Y también otros han pensado en que podría tratarse de un cometa, pero mire, no necesitamos hacernos enredos con esto, porque no hay que explicar a Dios desde el punto de vista natural. Él tiene el poder para hacer que algo ocurra en el cielo de forma que estos hombres fueran guiados hasta Belén. El hecho de que la estrella se veía desde el oriente y ellos llegan a Jerusalén, que estaba al occidente, quiere decir que lo veían hacia el oeste, quizás cerca del horizonte. La señal está en el cielo. Y ellos van a ir en esa dirección y van a llegar a Jerusalén. Y después vemos que de Jerusalén se va a dirigir a Belén, y Belén está al sur. Eso quiere decir que no podía ser una estrella fija, tendría que ser una señal que en algún momento se iba a mover, porque en vez de seguir hacia el oeste, luego se van a dirigir hacia el sur, siempre, como dice Mateo, siguiendo a la estrella. Así que tenemos aquí a este grupo de hombres. No sabemos cuántos eran. Se ha asociado a 3 con aquello de que eran 3 los regalos. Ojo, no eran reyes en ningún momento. Eso vino después de la creencia de que eran reyes. Ni siquiera sabemos sus nombres. Hoy día se les da un nombre que alguien en algún momento se inventó: Melchor, Baltasar y Gaspar, pero no lo sabemos. Y el hecho es que estos 3 hombres, o estas personas, perdón, no sabemos cuántos eran, llegan hasta Herodes a preguntar por el Mesías. Y dice en el verso 3 al 4, oyendo esto el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, dice el verso 5, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Aquí tenemos a estos hombres presentándose ante el rey, y ¿no le parece curioso que llegan ante Herodes en Jerusalén, el que es reconocido en ese momento como rey en Judea, y le preguntan por el rey de Israel? Con razón, Herodes se va a sentir celoso, pero es que ellos estaban siguiendo una señal que estaba por encima de los poderes humanos, de los poderes políticos de la época. Estaba siguiendo la señal de un rey que está por encima de los reyes humanos, porque nuestro rey y Señor Jesucristo está por encima de cualquier rey y autoridad humana. Entonces ellos llegan y preguntan por el rey de los judíos. Llegan a Jerusalén, y como decíamos, Herodes no era judío, por tanto no conocía las profecías judías. Él era idumeo, de la tierra de Edom, de allá al sur del Mar Muerto. Y entonces él oye hablar de esto y tiene que mandar a buscar a los expertos, a los que saben de las escrituras hebreas. Eso de dónde va a nacer el Mesías. Bueno, los expertos, que son estos que aquí llaman los escribas, los sacerdotes, conocían la escritura. Los sacerdotes, obviamente, por sus funciones sacerdotales, se dedicaban a cumplir todos estos ritos que estaban trazados en la ley de Moisés, y los escribas eran aquellas personas que se dedicaban
a copiar las Sagradas Escrituras, y para eso tenían toda una serie de rituales que tenía que ser prácticamente perfecta la copia. Y estas personas, de tanto copiar y copiar la Escritura, se las aprendían, y por eso eran consultados. Su función originalmente era de ser copistas, pero de tanto copiarla terminaron siendo intérpretes prácticamente, los escribas. Entonces consultan a los escribas y a los sacerdotes, y estos enseguida van a Miqueas, la profecía de Miqueas que mencionamos anteriormente, y que claramente decía que el Mesías había de nacer en Belén, y así lo dan a conocer. Y fíjate que tanto en el versículo 16 del capítulo 1 como en el versículo 4 de este capítulo 2 de Mateo se habla de el Cristo. Cristo es un término griego que significa ungido, lo mismo que en hebreo Mesías. Mesías en hebreo, Cristo en griego significan lo mismo, ungido. Ungido es un verbo que hoy día en español se entiende, viene de la raíz de untar, de ungir, porque es cuando se echaba aceite sobre el rey, el que iba a ser rey, sobre el que iba a ser sumo sacerdote. Ese aceite simbolizaba el aval de Dios sobre el mismo, el que era escogido para esa función tan importante. Entonces ese untarlo, ungirlo con aceite, era lo que le daba o le simbolizaba esa autoridad. De tal manera que la unción, que de ahí viene el verbo untar, el verbo o la palabra, el sustantivo ungüento, significaba que esa persona era elegida. Por eso el ungido es elegido, el Mesías, el Cristo, en griego y en hebreo. Y estos magos preguntan por el Cristo. Es decir, Mateo lo transfiere al griego, es decir, el Mesías. Ahora bien, dice que en el verso 3, dice que Herodes y todo Jerusalén se turbó. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Y quién no se habría de turbar, de sentirse nervioso, de ser conmovido cuando se aparecen estos personajes de la nada y preguntan por el rey de Israel, el rey de los judíos, siendo que teníamos a un Herodes delante de nosotros? De tal manera que dice que tanto Herodes como toda Jerusalén, es decir, la población de Jerusalén, se turba. La palabra turbar allí en griego es la palabra tarazo. Tarazo con doble S es remover, agitar el agua. Y se traduce en diferentes formas como agitar, conmover, conturbar, inquietar, perturbar, sobrecoger, turbar. Es decir, que con esta noticia del advenimiento del Mesías, todo el mundo fue conmovido, fue agitado, porque cuando Dios hace su aparición en una vida, en un lugar, en una familia, en una nación, algo sucede. Dice alguien por allí que cuando Cristo pasa, algo pasa. Cuando Cristo llega a nuestras vidas son conmovidas. No podemos seguir siendo iguales. Cuando aparecen estos hombres hablando de que hay una señal, que ha nacido el Mesías, se turba toda Jerusalén, se conmueven. Algunos se conmueven para bien, otros se conmueven para mal, porque el mismo sol que derrite la cera endurece el barro. De tal manera que ante el advenimiento del Mesías, la humanidad entera va a ser conmovida, como lo fue Jerusalén, como fue el mismo Herodes y los pobladores de Jerusalén. Luego sigue diciendo el verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Vemos que Herodes
aparenta interés en el Mesías de Israel, el rey de Israel, y pregunta por el tiempo en que ellos vieron aparecer la estrella. Si ellos vinieron del oriente, asumamos que de la región de Mesopotamia, puede haber sido de más allá o de más acá, pero probablemente porque esta región es desértica, no pudo ser más cerca que la región de Mesopotamia. Lo que queda entre Israel y Mesopotamia, es decir, la región entre los ríos Tigres y Éufrates, es desierto, de tal manera que lo más probable es que venían de la región de Mesopotamia o más allá. Entonces, si es así, estas caravanas que transitaban siguiendo los cursos del río, sobre todo el río Éufrates, y bajaban entonces desde el norte de Israel hacia Jerusalén, estas caravanas, o atravesando los desiertos había una ruta también. Si es así, estas personas, estos magos debieron haber demorado por lo menos meses. Recordemos cuando los judíos regresaron de Babilonia. Así que no pudo haber sido antes de 3, 4, 6 meses que ellos habían visto aquella estrella. Puede haber sido inclusive un año. Algunos piensan que debido al cálculo que hizo Herodes cuando preguntó por el tiempo de nacimiento del Mesías, es que él mandó a matar, posteriormente vamos a ver ese pasaje, a los niños menores de 2 años. Es decir, que por eso se piensa que el tiempo que estos magos dieron a conocer a Herodes sobre el nacimiento del Mesías es que había sido hacía 2 años, o cercano a 2 años, quizás año y medio, y Herodes quiso extenderse un poquito más hasta 2 años para asegurarse que mataba al Mesías. Por eso se piensa que puede haber sido hasta 2 años que ellos demoraron en llegar. No lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que demoraron por lo menos meses, por la distancia que debieron haber recorrido, y sobre todo en aquellos tiempos que se andaba al lomo de camello. Ahora, ellos van a estar dirigiéndose entonces a Belén, porque dice allí en el verso 9, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Es lo que decíamos ya hace unos minutos. Ellos venían del oriente hacia el occidente, llegan a Jerusalén y resulta que ahí preguntan por el lugar donde ha de nacer el Mesías. Les he dicho, es en Belén. Entonces redirigen su camino para entonces ir más bien hacia el sur y un poco hacia el sureste, porque Belén está hacia el sureste de Jerusalén, pero siguen viendo la estrella, van siguiendo la estrella. Por eso decíamos que es una señal que va más allá de lo que naturalmente podemos explicar. Por eso insistimos en no querer explicar a un Dios sobrenatural por medio de eventos naturales. Dios está por encima de las leyes naturales, Él las creó y Él en un momento dado puede intervenir sobre ellas. Y así ellos van a estar dirigiéndose de Jerusalén hacia Belén. Y allí van a encontrar, dice que, y al ver la estrella, o sea, vieron que la estrella prácticamente en el momento en que llegan a Belén, están prácticamente viendo la estrella, la señal aquella, prácticamente sobre Belén, sobre el punto donde estaba María, José, con el niño ya posiblemente de meses, por eso probablemente en una casa, ya no en aquel establo donde tuvo que nacer como nos dice Lucas, por falta de habitación en los lugares de hospedaje de la época. Ya eso había pasado, y eso habían trasladado posiblemente a una pequeña casa en Belén, y allí lo van a encontrar. Y vamos a ver lo que sucedió en el próximo tiempo de estudio. Así que meditemos en estos episodios, cómo Dios maneja los tiempos, cómo Dios maneja las personas, cómo guía
a María y José a dirigirse a Belén, posiblemente por un evento humanamente dirigido, pero al final divinamente decidido, de que hubiese un censo y ellos tuvieran que ir a Belén. Se va a cumplir la profecía, porque la palabra de Dios siempre se cumple. Todo lo que Dios ha decretado se va a cumplir, inclusive sobre tu vida. Vemos el evento de estos hombres que los va a guiar un fenómeno natural, porque Dios utiliza fenómenos naturales, pero también van a ser guiados por la palabra, porque la profecía de Miqueas va a servir para guiarlos. De tal manera que vemos cómo Dios va interviniendo en los hilos de la historia, y va a intervenir en los hilos de la historia humana, pero en los hilos de tu historia, de la historia de cada uno de nosotros, dirigiéndonos hacia donde Él tiene predeterminado que nos dirijamos. Por eso podemos confiar en Dios. Por eso, a pesar de las circunstancias, podemos seguir teniendo confianza en un Dios que tiene control aún de las leyes naturales, cuanto más de las cosas que a uno a nivel personal le suceden. Entonces terminamos por hoy, y los esperamos en el próximo estudio para seguir estudiando la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga ricamente.